Les saluda mi Jacobo, la sesión número 3, biomoléculas inorgánicas del curso de biología. Primero vamos a determinar los conceptos. Biomoléculas inorgánicas son aquellas compuestas por moléculas. Recuerden que las moléculas están formadas por átomos. Y es inorgánico, ¿por qué? Porque no tiene el enlace carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Solamente por eso. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué es una biomolécula inorgánica? Es aquella que no posee el enlace carbono-carbono. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los ejemplos de estas biomoléculas inorgánicas? Tenemos al agua, tenemos a los ácidos y a las bases, las sales minerales y los gases. ¿De acuerdo? Luego de esto observamos un primer ejemplo, ¿no? Nos empiezan a explicar lo que viene a ser el agua. Ustedes ya saben, el agua es la famosa H2O, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Cuáles son las características principales del agua? Para que el agua se pueda solidificar tiene que tener una temperatura menor de 4 grados centígrados. Está formado por hidrógenos positivos y también por el OH negativo. Eleva el calor específico. Recuerden que transfiere calor. Si yo tengo el agua caliente y lo pongo en un vaso, ese vaso también va a recibir ese calor y va a ser transferido. Tiene un alto punto de ebullición, es decir, para que se convierta de líquido a vapor, tiene que llegar a 100 grados centígrados. ¿Sí? Tiene una alta tensión superficial. ¿A qué se está refiriendo con eso? Que hay una fuerza que va a atraer a las moléculas a la superficie del agua. Por ejemplo, cuando tú ves una tina y en esa tina han echado champú o jabón, verás que hay unas burbujas encima del agua. Eso es la tensión superficial. Y el pH neutro, que no es otra cosa que es la cantidad de hidrógeno que pueda tener una solución. A eso se refiere el pH. Cantidad de hidrógeno que tiene una solución o una sustancia, ¿sí? Y menciona que actúa como buffer. ¿Qué significa que actúa como buffer? Que el agua va a poder mantener un equilibrio entre la acidez y la alcalinidad. Eso ya lo veremos dentro de un momento. Entonces podemos decir que el agua es una molécula estable, una molécula donde en el agua se va a ganar, se va a perder, se van a intercambiar los átomos de hidrógenos. Entonces, si en esa sustancia van a ganar átomos de hidrógeno, esa sustancia se vuelve alcalina. Pero si van a perder átomos de hidrógeno, se va a llamar ácida. Y es así como llegamos al concepto de ácidos y bases. Por lo tanto, el ácido es aquella sustancia cuyo pH es menor a 7. Recuerden, ¿por qué es ácida? Porque perdió hidrógeno, ¿sí? Entonces, aquí vemos algunos problemas que puede tener nuestro organismo cuando tenemos una acidez menor a esta cantidad. Puede haber problemas de diarrea, también podemos tener hambre, sentir mucho hambre. Otra forma de que se expresa esa acidez es cuando las personas han ingerido cantidades de alcohol y viene luego la consecuencia, que es la resaca. Esa resaca es por acidez, ¿sí? Y eso se debe al alcohol que tomaron. Luego tenemos a la base, que es aquella que tiene un pH mayor a 7. Uno de los problemas que puede haber cuando tenemos demasiado pH es que puede causar vómitos severos, ¿no? Esto es causado por la alcalosis o también porque se elimina excesivamente el dióxido de carbono. También puede darse lo que es el mal de altura o soroche. Pero este concepto es muy importante que te voy a mencionar, los amortiguadores o tampones o buffers. Entonces, el organismo, para que pueda mantener un equilibrio entre los ácidos y las bases, tiene dentro algunos mecanismos llamados tampones o buffers que van a impedir que haya un cambio brusco de la acidez a alcalinidad, ¿sí? Los más famosos son los amortiguadores de la sangre. También hace un momento mencioné que el agua actúa como un buffer, también puede mantener este equilibrio. Más abajo en tu hoja
verás que hay como una tablita que va del 0 al 14. Entonces, si tú ves entre paréntesis el número, eso significa el valor del pH. Si el pH es menor a 7, es porque es un ácido. Y si es mayor a 7, es porque es una base. Antes de pasar a otro punto, quiero enfatizar las características de las biomoléculas inorgánicas. En general, las biomoléculas inorgánicas, ¿qué podemos decir de ellas? ¿Cuáles son sus características? Pues, nuevamente repito, son aquellas que no tienen el enlace carbono-carbono, son pequeñas moléculas, son de pequeño tamaño y son variadas, ¿de acuerdo? Eso también lo he mencionado porque está dentro de la tarea. Es importante que conozcan las características de las biomoléculas inorgánicas. Continuamos ahora con las sales minerales. Las sales minerales también son biomoléculas inorgánicas que resultan de un enlace entre el metal y un radical no metálico. En este caso, uno de los famosos ejemplos de las sales minerales es la sal. La sal es muy importante para los seres vivos porque también actúa como un buffer. ¿Qué cosa era un buffer? Es aquel que mantiene el equilibrio entre la acidez y la alcalinidad. Y también actúa como una proteína. Si en nuestro cuerpo se encuentra en menores cantidades, pero constante, van a encontrarse en menores cantidades, pero constantes. Porque si hay una ligera variación entre las sales minerales en nuestro cuerpo puede causar enfermedades graves. ¿Cuáles son las funciones de las sales minerales? Pues se va a encargar de sostener y de soportar las grandes estructuras que hay en nuestros cuerpos. Por ejemplo, ¿cuáles son? Los huesos. Los huesos están compuestos también por sales minerales. Los caparazones en algunos animales, ¿correcto? También determina el equilibrio electroquímico, es decir, lo que se refiere a las moléculas con carga positiva y con carga negativa. También el impulso nervioso, sí, es muy importante porque es la que lleva la información al cerebro. Dentro de lo que es la constitución química es parte de las proteínas y de las hormonas, sobre todo de la hormona tiroidea, como lo menciona el ejemplo. Entonces, si yo te pregunto cuáles son algunos ejemplos de sales minerales, tú me puedes decir, un ejemplo de sal mineral es la sal, también la encontramos en los huesos, en los caparazones. Luego de esto lo podemos encontrar en los silicatos, en los fosfatos, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, acá como vemos en el vídeo, el mineral potasio lo podemos encontrar en la carne, en la leche, en las frutas también. Principalmente la encontraríamos en el plátano. Otra biomolécula importante, y la última, son los gases. Son aquellos que tienen un constante movimiento rápido y desordenado y están constituidas por átomos del mismo elemento, por ejemplo el O2, el nitrógeno 2, y también por dos átomos diferentes como el dióxido de carbono, CO2. La importancia de los gases va a radicar porque puede difundirse muy rápidamente en la atmósfera y también se pueden comprimir. También participan en lo que son los procesos de la fotosíntesis y la respiración. La fotosíntesis necesita de oxígeno, necesita del dióxido de carbono. ¿Ve? Algunos ácidos como los cianhídricos resultan venenosos. ¿Por qué te digo esto? Porque estos ácidos se parecen mucho a las moléculas gaseosas, ¿bien? Y estas también pues pueden acarrear problemas en el proceso del metabolismo normal. Esto es una anotación nada más. En pocas palabras, los gases, como ya mencioné, tienen movimiento constante, rápido y desordenado. La mayoría está formada por un solo átomo. Hay otros que están formados por dos, como el dióxido de carbono. Y participan en el metabolismo, como por ejemplo en la fotosíntesis y la respiración. Bien, en tal caso, ahí terminamos la clase. El resto, por favor, esas son actividades que no vamos a hacer, solamente lo que te acabo de mencionar, estas tres primeras caras. Si tienes alguna duda con la tarea o algún término que no se entendió, me lo haces llegar por interno para poder absolvértela.